odio, alegría, tristeza, esperanza. Bienvenidos, esto es Pensamientos al aire. Comenzamos. Hola mis amigos de Pensamientos al aire, yo soy Shalom Santinelli y me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes. Quisiera compartirles un poco de mi experiencia en cuanto a las pérdidas de un ser querido. Hace 6 años yo perdí a mi papá de una manera muy trágica e inesperada. No estábamos listos para su pérdida, no habíamos pasado un momento de verle enfermo, de verle en una decadencia de su salud. Simplemente de un día para otro recibimos la noticia que él había muerto. Hace 6 años yo tenía exactamente 20 años. La verdad fue una noticia tan fuerte que derribó todo en mi mundo. Me metió en un proceso muy difícil del cual aún no pudiera decir que he salido, pero sí creo que he avanzado. Nadie nunca estamos listos para enfrentar las pérdidas y menos de personas a las que amamos. La verdad es que he hecho muchas cosas para poder superar lo que me ha tocado vivir. Es algo que nunca pensaste que te tocaría vivir. Te sientes en un shock, te sientes como si estuvieras dormido y solo fue una pesadilla. Pareciera que ese ser querido solo se fue de vacaciones o se fue a trabajar, pero tarde o temprano volverás a verlo. Pero enfrentar esa cruda realidad que nunca en la vida, nunca jamás volverás a verle. Esa es de las cosas que más rompe el corazón de alguien que ama a la persona que ha perdido. La verdad es que quisiera hoy contarte algunas cosas muy prácticas, pero también finalizar con una cosa profunda que me ha ayudado en estos 6 años. Recuerdo que el consejo más importante que yo recibí cuando perdí a mi papá fue el siguiente: la vida nunca más volverá a ser la misma, pero sí volverá a ser buena. Cuando enfrentas una pérdida, llegas a pensar que nunca más volverás a sonreír, que nunca más tu vida tendrá sentido, propósito, rumbo. Se siente que todo se cayó, se siente que ya no hay esperanza, se siente que ya no hay un por qué seguir adelante. Pero estas palabras me trajeron tanta esperanza porque entendí que aunque pudiera estar viviendo un momento en el que no entendía lo que estaba pasando, un momento en el que no se veía un futuro, un destino, un porvenir, entendí que vendrían nuevamente días donde volvería a salir el sol sobre mi vida, sobre mi realidad. Y así ha sido. Después de 6 años, ya me casé, tengo una hija de 6 meses y si alguien me hubiera dicho que algún día volvería a sonreír, a tener esperanza, a tener plenitud, la verdad es que todo este proceso habría sido un poquito más fácil. Y tú que hoy nos estás escuchando, yo quiero decirte, la vida no va a volver a ser igual, pero la vida sí volverá a tener sentido. La vida sí volverá a tener plenitud y días en donde el sol una vez más sale. Estoy seguro que si decides seguir adelante a pesar de tu dolor, a pesar de lo difícil que está siendo este momento, tú vas a salir adelante y vas a ver
cosas extraordinarias. Si no tienes hijos, no sabes lo increíble que te espera en los años por venir. Si no te has casado, aunque el matrimonio es un reto, no sabes los días tan increíbles que están por venir. Y quizás tú dices, pero yo ya estoy casado, yo ya tengo hijos, y aún así esta pérdida ha oscurecido cada área de mi vida. Pero sabes, estoy seguro que hay cosas extraordinarias que están por venir. No te rindas. La vida no volverá a ser la misma, pero sí volverá a ser buena. El segundo consejo que yo recibí fue de una psicóloga que me estuvo atendiendo por un tiempo, y ella me aconsejó que era tiempo de llorar y de sacar mi dolor. Ella me explicó que cuando las personas no sacan el dolor de la manera natural, que es a través del llanto, que es a través de expresar sus sentimientos, estas personas llegan a enfermarse de diferentes partes del cuerpo, principalmente el estómago. Y yo recuerdo que yo empecé a hacer eso. A veces uno se encuentra en shock, que no puede sacar ese dolor, no puede expresar ese dolor. Y quizás te encuentras junto a personas que también están viviendo ese dolor, y lo menos que quieres es cargarles más, lo menos que quieres es que ellos tengan más este peso de verte a ti sufrir, además de su pérdida. Y quizás necesitas encontrar una persona ajena, un psicólogo, un amigo, alguien que tiene la capacidad de escucharte y con quien tú puedes ser completamente libre al expresar lo que estás sintiendo, al expresar cuánto te está costando. Pero yo te animaría a que saques tu dolor. Me encanta que la Biblia enseña que hay tiempo para todo, y cuando hay una pérdida hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sufrir el duelo, para pasar este momento de pérdida. Y yo creo que la manera en la que tú puedes concentrarte en vivir de una manera sana tu duelo es enfrentando tu realidad. No te dejes sumergir en el shock o en alguna salida que te hace pensar, no se murió, solo se fue de viaje, no se murió, solo está fuera por unos días, pero va a volver. No te sumerjas en eso. Acepta tu realidad. No lo vas a volver a ver, no la vas a volver a ver. Incluso ve las fotografías con esta persona, ve los videos con esta persona y llora, saca ese dolor, saca ese sufrimiento que hay en tu corazón, en tus emociones, sácalo. Y esto va a empezar a sanar cada vez un poco más tu corazón. Ahora, quisiera decirte que la verdad es que nunca dejará de doler. Hoy son 6 años después de la pérdida de mi papá y no me ha dejado de doler. Pero la verdad es que he vuelto a tener sobriedad. He salido del shock, he salido de mi duelo y hoy puedo vivir una vida normal. Hoy puedo disfrutar de mi esposa, de mi hija y de las cosas extraordinarias que puedo disfrutar. Pero aún así llegan esos días de repente en donde no dejas de pensar en esa persona, en donde lo único que quisieras es oír su voz una vez más, recibir su abrazo, estar con esta persona, escucharle, platicarle cómo te ha ido. Y sabes, cada vez que yo experimento eso, yo no
evito mis sentimientos, sino que al contrario los expongo con mi esposa, los expongo en ocasiones con mi madre, en ocasiones yo los expongo con Dios, porque yo pienso que Dios no solo es alguien en el cielo superpoderoso que está ahí para ver cómo nos castiga por lo que hemos hecho mal. Yo he encontrado en Dios un amigo y yo le cuento muchas veces cómo me siento y empiezo a contarle cuánto desearía el abrazo de mi padre. Incluso a veces hasta simulo como si estuviera hablando con mi padre. Le he hecho cartas a mi padre. Esto también fue un consejo de mi psicóloga. Y le hago cartas donde le he perdonado, cartas donde le he contado cómo estoy, lo que hago, y a veces eso simplemente me ayuda a poder exponer mis sentimientos para posteriormente sanar ese dolor y recibir el abrazo de las personas que me aman, pero también de Dios. Otro consejo práctico que me dieron es que entienda que hay más personas en el mundo viviendo incluso cosas peores. Una de las tragedias más grandes que el ser humano enfrenta es el egoísmo al vivir cosas difíciles y pensar que es el único en el mundo viviendo eso. Nada te va a hacer sufrir más que no darte cuenta que lo que tú estás viviendo es solo una realidad que toda la raza humana experimenta. Tú tuviste una pérdida, pero quizás alguien tuvo 2 o 3 pérdidas. Quizás alguien más perdió mucho más que tú. Quizás alguien más está en una peor situación que tú. Y un hombre que amo mucho, que aprecio mucho, me dijo, cuando veía cómo yo estaba sufriendo, me dijo, te invito a ir a hospitales y vete a los hospitales y date cuenta cuánta gente ahí está llorando, está quebrantada, cuánta gente ahí está desahuciada, cuánta gente ahí está sufriendo peores circunstancias de las que tú estás viviendo en este momento. Y al principio me pareció un consejo muy egoísta, como no te das cuenta lo que yo estoy viviendo, pero la verdad es que lo empecé a hacer y empecé a darme cuenta que había mucha gente más sufriendo. Y a veces empezar a ayudar, empezar a abrazar, empezar a ser un hombro para personas que están sufriendo igual o peor que nosotros, nos da la sanidad, nos da las herramientas para poder salir del dolor tan grande y profundo del cual ya no vemos salida o esperanza. Por último, como te dije hace unos momentos, he encontrado en Dios un amigo. Y hay una parte en las Escrituras que enseña que un abismo llama a otro abismo. Esto me enseña que el abismo de Dios, abismo simplemente significa algo que no se puede cuantificar, medir, algo de tal profundidad que es imposible poder llegar a decir cuánto de profundidad tiene. El abismo de Dios, porque Él es tan grande, su amor es tan grande, su poder es tan grande, su misericordia es tan grande. Su abismo, tarde o temprano, se encuentra con nuestro abismo, porque también nuestro dolor a veces se convierte en algo que no podemos medir, no podemos descifrar, no podemos decir cuánto nos duele, simplemente duele tanto que se ha vuelto un abismo. Y entonces cuando el abismo de Dios se encuentra con nuestro abismo personal, hay algo poderoso que sucede. Y es que el abismo de Dios siempre puede cubrir, sanar, liberar tu abismo. Por más grande que sea tu abismo, jamás será más grande que Dios. Jamás le ganará al abismo de Dios. Déjate abrazar, déjate cubrir, déjate sanar por el abismo que Dios es y representa, porque estoy seguro que más que nadie, Él quiere abrazarte.
Él quiere sanarte, Él quiere mostrarte la salida, Él quiere renovar tus fuerzas para que sigas adelante. Pero simplemente ha sido mi experiencia. Espero algo de esto te pueda bendecir. Fue un gusto estar contigo. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, la vida no volverá.